para que sigan conversando contigo, porque algunas veces dicen unas cosas que definitivamente no. My name is Andrea from Watch Latinas, and today we are with Carolina, and we're going to talk about 9 ways and how to keep a conversation going with a girl. Vamos a hablar de 9 maneras de cómo mantener una conversación con una mujer, para que no estemos aburridas, para que de pronto perdamos el interés, más o menos, ¿qué les dirías? Entonces lo primero sería como comenzar a preguntar sobre mí, mis intereses, qué hago, para comenzarse, pues a partir de ahí ya como comience a entrarse más en la conversación sobre mis intereses. Lo primero sobre tus intereses. Sí, para poder conocerme y a partir de ahí entran una serie de preguntas. Exacto. The first step, ask what she likes. If you ask what she likes, she's going to say many interesting things, and then you can, from that topic, you can ask more questions about something else. Listo, ¿qué sería lo segundo que le...? Bueno, lo segundo sería como mostrarse interesante. O sea, es decir, a partir de lo que me conoció, pues mis intereses y todo, que él diga algo que para mí pueda ser importante. Y por eso pues yo le voy a seguir hablando como que haya una conexión. Exacto, esa es la palabra. Okay, second, when she's talking about what she likes, suppose that she says, I love, I love dancing. So you said, no, I used to be in a group and I used to dance. That's an example. Maybe she likes movies and you can say that you love going to the movies too, or something like that. You have to create that connection with her. When she says that she likes something, you immediately can say, oh my God, I love doing that. I used to do that when I was a child, or I used to do last year, I was totally crazy about that. Something like that. Now you're going to create a connection. La tercera podría ser como de mis estudios o de mi trabajo, pues como preguntar cómo estuvo el día, cómo me fue con mis compañeros de trabajo, si tenía de pronto en la universidad algún parcial, algún examen, preguntarme cómo me fue, cómo me sentí. Si estás estresada. Si estoy estresada. Si estás estresada, que te invite a un helado. Que me invite, exacto. Sería lo mejor. Okay, third, ask about her day. What happened if she was working or studying. Ask if it was good or not. When you're sad, if you maybe an ice cream or a cookie, something like that, it's just an excuse to make her comfortable with you. Okay, la cuarta. Bueno, la cuarta es que también, como nosotros queremos que nos pregunten por nosotros, es que también nos cuenten sobre ellos para conocerlos pues uno también claro. Sus intereses, qué hace, si practica algún deporte. Porque como decías ahorita, de pronto si hace algo que a mí me gusta, para también los dos salir a compartir, muy claro. chévere. O que si no lo haces, que te invite. Exacto, también. Claro. So fourth, when you were asking about her life, now you're going to share about your life, because what you can do is say, no, I love playing soccer, and he's going to say, no, I don't know anything about soccer, or I never played that before. And what you're going to say is, no, I can teach you how to do it, or I can show you how to do it, and that is going to work with anything she says. Now you have an excuse to do something with her. So that is great. Okay, la quinta. Bueno, como ya nos conocemos, ya sabemos que nos gusta, saber qué no nos gusta. Eso sí. Qué no nos gusta para no hacerlo. Sí, porque después lo invitan a uno a hacer algo que a uno no le gusta y también es como entrar más en confianza, conocerse. Claro, ¿no? Entonces van a empezar a reírse de muchas cosas que al uno le guste, de pronto al otro no. Sí. Okay, 5. Talk about the things you don't like. When you start talking about what you don't like, you're going to laugh a lot, because you're going to see if you have many things in common, or maybe if you don't have anything in common, and then you're going to laugh about many things.
But that is a good topic because then later, if you want to invite her out, you'll know what she likes. 6. Como lo decía ahorita, como ya se conocen, entonces, como hablar, por ejemplo, qué te gustaría hacer el fin de semana, qué música te gusta bailar, para practicar de pronto alguna cosa que tengan en común o salir de rumba, pues de party. Okay. 6. Talk about common interests. You're going to say, no, what do you like to do on weekends? Oh, I love going I love partying, I love going to dance with my friends and drink. So she's going to say, no, I hate drinking. And you're going to say, no, I know this place where they sell this beer without alcohol or something like that. You can make many excuses. And she's going to say, oh no, that's great. And then she's going to say, no, I love on Sundays, I love going and doing sports. And she can invite you and do sports with you on Sundays. So now you have another excuse to go out with her. Now you know what she likes and you can say, no, on Sundays I love this place and we can go and jog. So now you have something else to talk about. 7. 7. Bueno, otra cosa muy importante es que no pregunten de relaciones pasadas. Ay, sí. No pregunten, por favor, chicos, no lo hagan. ¿Cuántos te has acostado? No, es como, porque entrarían ustedes mismos como a compararse o... No, y ahora que iba por la casa de... Sí, no hablar como de las exparejas, de las relaciones, sí, del pasado pisado. Don't talk about your past girlfriends, please, and don't ask about her ex-boyfriends. Sí, la persona está realmente interesada en tener una relación seria, entonces como preguntar sobre la familia, cómo es tu mamá, cómo es tu papá, me gustaría conocerlos. Ese es un buen tema porque uno a veces habla mucho de la mamá y dice, no, mi mamá es muy celosa, entonces él dice, no, mi mamá también. Y cuando pasa eso de que no, la mamá son como muy celosas con uno, o pues por la misma parte de ellos, es importante que conozcan como a la persona con la que va a salir, para que les genere confianza y así pues haya más posibilidades de claro, quedarse. Y es mejor que le cuentes acerca de tu mamá y que él sepa qué hacer cuando la salude o esté con ella. Eso, que la conozca un poquito más. Okay, 7, talk about family. Because sometimes when you talk about your parents, what you do is you're going to have this great topic to talk about. Because sometimes mothers are jealous or they don't let you do many things. So if you start talking about your family, about your mom or your dad, you're going to have a great topic to talk about. 8. Bueno, el contacto visual es muy importante, que no estén así como con persecución, como si los estuvieran viendo, sino más bien así una mirada fija. Sí, es pues bueno que te miren como una vez de la cabeza a los pies como para observarte, claro. Pero ya toda la cena o toda la noche pues mirando así, no. Pero sí una mirada un poco coqueta, como demostrando que le interesas. Okay. 8. When you're talking to her, you can check her body. You can look at her from her head to her toes. And what you can do is something subtle. You can do something like, and when you do that, you do it once. You don't do it a lot. And then try to have eye contact. Eye contact is very important. Número 9. 9 es hacer algo divertido, algo dinámico, que no se quede en el mismo sitio. Es decir, si te invito a salir al mediodía, están sentados, no sé, en un parque, que pase la 1 y ya tú tengas hambre y sigan en el mismo lugar y sigan hablando de los mismos temas. No, que sea algo como más dinámico, que te diga, no, quieres hacer algo, que deben preguntar. ¿Qué quieres comer? ¿Quieres hacer algo más? O quieres tomar algo, un smoothie. Exacto. ¿Quieres ir a comer unas papitas fritas de la calle? Okay, number 9. When you're out, when you're talking with a girl in one place, try to make it more dynamic. Move, because you've been talking here, I don't know, 20 minutes, 30 minutes,
it's good. But then when you move, you're going to find more topics to talk about. Maybe you say, no, let's go and buy a popsicle, or let's buy something. Then in that store, you're going to find more topics. Then you say, no, let's eat in another place. Then in that place, you're going to find different people, you're going to be in a different environment, and you'll see that you're going to find more topics to talk about. That way, you can make everything more dynamic, and you're going to find more topics to talk about. I hope you enjoyed all of the tips, and thank you for watching Watch Latinas, and we hope to see you in another time.